En esta clase vamos a ver el gerenciamiento o la administración por objetivo. El gerenciamiento por objetivos plantea que mediante la determinación de objetivos correctamente establecidos se puede controlar los avances de las tareas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay que definir la estrategia de negocio, la estrategia funcional, entonces, y también los objetivos estratégicos? Pero ¿para qué servirá esto? Servirá para saber si vamos en la buena dirección o no. Estos avances se pueden medir en cuanto al tiempo, calidad de las tareas, los recursos que vamos poniendo, los costos, el conocimiento que hemos adquirido al respecto. Entonces, la administración por objetivos es un proceso por el cual los gerentes y subordinados de una organización identifican objetivos comunes, definen responsabilidades en términos de resultados esperados y emplean estos objetivos como guía para la operación de la empresa. Esto es de gran importancia, este tipo de operaciones, para evitar la subjetividad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los objetivos deberían ser susceptibles de medición? Por lo tanto, se puede controlar. Y si se va controlando en la medida de pautas temporales establecidas, por ejemplo, mensualmente, trimestralmente, semanalmente o diariamente, si estamos hablando de las operaciones, estos objetivos pueden usarse para gestionar, para administrar. Es una técnica participativa de planeación y evaluación. Esto es muy importante porque si los objetivos, no tenemos consenso en la definición de los objetivos, con total seguridad cuando queramos controlar la cosa no va a funcionar. Los superiores y los subordinados definen estas prioridades, se establecen los objetivos, el periodo y los términos cuantitativos, ya que los objetivos deben ser cuantificables, dimensionando las respectivas contribuciones. Esto de las contribuciones es lo que decíamos recién, de la división en el tiempo de estos objetivos. Entonces, si el incremento en ventas tiene que ser de un 50% en el año, bueno, vamos a medir si en el mes 1 hubo por lo menos, qué sé yo, un 4%, un 3%, y ahí vamos a ir sabiendo. Sistemáticamente se hace un seguimiento del desempeño, procediendo a las correcciones que sean necesarias. Fíjense, estas correcciones van de la mano del concepto que hemos hablado anteriormente, ¿de qué? De la realimentación. El objetivo es una medida a alcanzar. La medición, que luego vamos a ver que se llama indicador, esta medición, o sea, el índice, el indicador nos indica cómo está esta variable. Si hay una diferencia entre las dos, sobre todo si hay una diferencia para abajo, hay que tomar una acción correctiva. Si hay una diferencia para arriba, puede ser que nuestras expectativas hayan sido bastante prudentes, bastante conservadoras y se puede alcanzar, elevar el objetivo este. Pero ahora, ¿cómo se define un objetivo? Nosotros ya hemos visto algunas cosas de cómo se define un objetivo estratégico, pero en general el objetivo se define de la siguiente forma. Tiene que ser medible, esto ya lo hemos dicho, tiene que ser susceptible de una cuantificación. Tiene que ser alcanzable, ¿por qué? Porque la gente que uno trata de evaluarla mediante metas inalcanzables, nunca va a estar conforme, porque siempre se va a sentir que no llega a sus objetivos. Debe ser realista. Hay cosas que son alcanzables y no son realistas, como por ejemplo algo de evadir totalmente los impuestos por un año, ¿no es cierto? Puede ser perfectamente alcanzable porque directamente ustedes van y no pagan el impuesto y está todo bien. Pero ¿por qué no es realista? Porque atenta contra la sustentabilidad de la empresa, porque los gerentes van a ir presos mínimamente. Y tiene que ser temporalmente acotado, ¿no es cierto? En lo que habíamos dicho que hay que acotarlo, hay que decir, esto se requiere en 1 año, 2 años o 6 meses. Y tiene que ser específico. Si decimos un aumento en las ventas, pero en las ventas ¿de qué? ¿De qué producto? ¿De qué línea de producto? Entonces, a su vez, si decimos, por ejemplo, mejorar la eficiencia de los procesos, ¿de qué proceso? ¿Cuánto es lo que va a mejorar? ¿Un 10%? ¿Un 15%? Entonces, ¿cuáles son las tareas de la dirección en este sentido? Ya sea que administre por objetivo o no. Tenemos que diagnosticar la situación, elegir la situación futura a alcanzar. Esta debe ser mejor que la que tenemos actualmente en eficacia y en justicia. Elegir, diseñar y determinar las acciones para poner en práctica y precisar el tiempo de los pasos. ¿Se acuerdan que decíamos? Los objetivos, ¿no es cierto?, tienen que ser pasibles de una temporalización, una intervalización de los resultados.
se deben orientar las acciones hacia los objetivos. Entonces, por un lado, integrar las diferentes acciones que se hagan, delegar en cada una de las funciones, que ya hemos empezado a hablar de cuáles son las funciones de las estrategias funcionales, motivar para que esto se haga, coordinar temporal y espacialmente los recursos, diferenciar. Este es un concepto que vamos a ver, no es la diferenciación de la empresa con respecto a otra, ni el producto con respecto a otro, sino es una diferenciación de las funciones. Es lo que hablábamos al principio en las primeras clases, cuando decíamos de la diferenciación del trabajo, de la especialización. A eso se refiere, y tratar de favorecer los cambios. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, todo cambio cuesta y cuesta mucho, hay mucha resistencia. Entonces hay que tratar de favorecer los cambios mediante acciones de la dirección. Acá vemos un esquemita de cómo es un proceso de la dirección, al cual ya incorporamos conceptos que manejamos a esta parte, ¿no es cierto? Está integrado por 4 grandes partes: el análisis estratégico, la formulación de estrategias, la decisión de estas estrategias y, por último, la implementación. Vamos a analizar un poco este gráfico. Por un lado, decimos cuál es la misión de la empresa, ¿no es cierto? Que la misión decía para qué quería, qué mercados y qué productos. De esta misión, luego de sacar los factores críticos de éxito, podemos sacar los objetivos estratégicos. Y luego de tener los objetivos estratégicos, hacemos un análisis externo y un análisis interno de la empresa. O sea, vamos a poner un ejemplo. Nuestra misión es hacer una gaseosa que sea de primerísima calidad. Bueno, nuestro objetivo estratégico es desarrollar las capacidades necesarias para hacer esta gaseosa, obtener el sabor adecuado después de muchas pruebas, y etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si sabemos eso, es un análisis externo. ¿Existen quien nos provea, por ejemplo, estos sabores? ¿Existe el mercado? ¿Nos conviene hacer esto? Y por último, un análisis interno. ¿Tenemos la capacidad de hacer gaseosas? ¿Tenemos la capacidad de envasar? ¿Tenemos la capacidad de saber si esto va bien o está mal? ¿Podemos vender esto? ¿Tenemos estas capacidades? Bueno, una vez que tenemos todo esto, desarrollamos alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas podría ser comprarle el jarabe a la Coca-Cola. Ustedes saben que esto no es cierto, porque la Coca-Cola no nos va a vender, pero de todos modos podría ser una alternativa. O si no a la Pepsi, o si no a la gaseosa Priti o a quien sea. La otra de las alternativas podría ser hacer nuestro jarabe. Y otra de las alternativas, lo que hacen muchos grandes supermercados, es poner su marca a una gaseosa existente. Inclusive puede ser una gaseosa de otro país. Entonces, luego de desarrollar estas alternativas, tenemos que decidir cuál es la mejor, porque por supuesto, no todas las alternativas tienen el mismo peso o tienen la misma forma y convienen de la misma manera a la empresa. Hay una que es la más adecuada. Entonces, se hace un proceso de decisión y se decide por una de estas alternativas. Y una vez que se decide por una de estas alternativas, hay que poner en marcha estas alternativas mediante la implementación. Hay que implementarla, implantarla en nuestro sistema productivo. Y así, de esta forma, vamos a obtener una ventaja competitiva. La empresa va a ser mejor en justicia y en rentabilidad. Hay estrategias que se llaman estrategias enlatadas o estrategias genéricas o estrategias de conjunto. ¿Qué son estas estrategias? Como ustedes saben, en la administración nada es puramente blanco y nada es puramente negro. Sin embargo, las empresas, como hay muchas empresas, todas se terminan comportando de manera más o menos caracterizable. Vamos a ver algunas de estas estrategias de conjunto. Esto, bueno, lo que un poco se sabe es que es un lenguaje común. Cuando uno habla de una estrategia de diferenciación, sabe perfectamente. Cuando hablo de una estrategia de liderazgo en costo o liderazgo en calidad, también se conoce perfectamente cómo es. Es muy bueno estudiarlas, esta estrategia, de la manera pura, aunque es muy difícil que uno la encuentre en la manera pura. Bueno, la primera estrategia es la especialización. ¿Por qué ponemos primera? Porque se acuerdan que esto venía de la época de los artesanos, se especializaban en algo. Bueno, entonces, la empresa, cuando presenta una ventaja competitiva particular, por ejemplo, tiene todos ingenieros industriales buenísimos, muy bien capacitados para hacer procesos del algodón, entonces tiene esa ventaja competitiva y se dedica especialmente a un algodón súper fino y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Que se tiene un gran conocimiento de la misma, ¿no es cierto? Un gran conocimiento de esta tecnología por toda la gente capacitada que tenemos en esto, con mucha experiencia y qué sé yo. Es una forma de competir a las grandes empresas. Por ahí
Si pensamos por ejemplo en lo que sería un Tabex, es imposible competirle a Tabex en toda la cantidad de telas que hace, ¿no es cierto? Pero sin embargo, se puede competir en en un solo nicho de alguna manera, por eso acá hablamos de estrategia de nicho. Nicho es como un nido, una cosa horadada en la piedra, digamos, que es sólida, de alguna manera está cerrado ahí, es un pequeño mercado. Entonces, si sabemos específicamente hacer este algodón que es tan bueno para determinadas cosas, entonces hacemos prendas con esto, es muy difícil que Tabex se preocupe por competirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Tabex está en un mercado muchísimo más grande. Alpargatas también lo mismo, ¿no es cierto? Y permite concentrar el capital que tienen las empresas, que siempre es escaso, como ustedes lo saben de economía, en una sola línea de especialización. Otra estrategia de conjunto es la integración vertical hacia adelante. Habíamos hablado algo la clase pasada con respecto a esto. Por ejemplo, nosotros somos proveedores de determinada empresa y vemos que la empresa esa gana mucho, como por ejemplo, si tenemos un criadero de cerdo, esta empresa hace, por ejemplo, algún tipo de chacinado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, ¿por qué? Si nosotros tenemos el insumo, el proveedor, ¿no es cierto? Somos proveedores de esta empresa, ¿por qué no hacemos el paso que sigue y así nos quedamos con un porcentaje mayor de la cadena de valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el caso que ha hecho Arcor con sus propios centros de distribución. Ustedes lo pueden ver en Córdoba y en Buenos Aires, que hay como pequeños supermercados que todos los productos son Arcor. Como Arcor está bastante diversificada, les resulta muy fácil esto. Caso en los productores porcinos, como me he dicho, que venden chacinado. ¿Y cuál es la idea de hacer esto? Se busca incrementar el control, ¿no es cierto?, sobre el canal de distribución, o bien, lo más normal, que se busque aumentar los márgenes. Y por supuesto, presenta los riesgos de la diversificación. ¿Cuáles son estos riesgos? La gente que sabe criar chancho probablemente no sabe hacer chacinado y tampoco sabe vender los chacinados. Entonces es muy común que se confundan de que sí o sí va a ser negocio por el solo hecho de que tenemos el insumo, ¿no es cierto? Yo les aseguro que hay muchas empresas que tienen litio y que con total seguridad no saben hacer una batería de litio, que es un proceso tremendamente complicado. Entonces no hay que caer en la idea de que esto es la panacea, ni mucho menos. Sin embargo, se puede dar, porque también esos conocimientos, por supuesto, se pueden adquirir y desarrollar. Pasa lo mismo con la empresa que tiene muchos problemas con los proveedores, por el poder de los proveedores, y dice, ¿por qué no me aprovisiono yo? ¿No es cierto? Como sería el caso de un ingenio que planta y cosecha su propia caña, o bien el mismo productor porcino que dice, ¿por qué le tengo que comprar trigo a alguien? ¿Por qué no cosecho yo ya que tengo tantas hectáreas? Siembro y cosecho trigo, ¿no es cierto? Entonces, también se busca incrementar el control y se busca asegurarse la provisión de este elemento que es definitivo y es muy importante, que podría configurar, por ejemplo, un factor crítico de éxito para la empresa. También presenta los riesgos de la diversificación por la misma cuestión. El que sabe criar cerdo no necesariamente es agricultor. Esta estrategia de internacionalización es la que estamos viviendo, o por lo menos tratando de vivir en Argentina en los últimos años, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos un dólar, un peso devaluado en realidad, estamos tratando de salir a buscar dólares afuera constantemente. Entonces, la estrategia de internacionalización significa traspasar estas barreras y ver qué ocurre con eso. Entonces, se busca las ventajas con diferentes mercados, la legislación, la moneda, etcétera. Se requiere conocimiento de comercio exterior, no es fácil vender afuera. Y a tal punto no es fácil que la empresa normalmente no lo hace afuera, sino que lo hace de las siguientes maneras. Hay 4 modalidades de internacionalización. Por ejemplo, la primera es la más complicada, la que requiere todo este know-how, que es la exportación directa del producto. Tomamos un cliente, que por ejemplo en Italia, y le hacemos todo el proceso logístico y de comercio exterior hasta que llegan los limones a Italia. Lo otra que puede ser es vender por agencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vendemos, pero no al cliente final, sino una agencia que se dedica a venderlo a estos clientes y se encarga de todo el papeleo administrativo y de la parte comercial a veces. Producir de manera local y tener una filial en el extranjero. Esto es lo que hace, por ejemplo, Minera Lumbrera. Minera Lumbrera produce en Argentina, pero no saca el material final, no saca cobre, sino saca un mineral, digamos, compuesto de muchas cosas que tiene
concentrado de cobre. Y hace la producción final, la hace en otro país. De esto voy a decir una cosa después. Y por último hay producción y venta en el extranjero, que es lo que están haciendo muchísimas fábricas estadounidenses o europeas o japonesas en los países asiáticos de bajo mano de obra. Con respecto a esta tercera de la producción local y filial extranjera, que es lo que hace Minera Lumbrera, ustedes luego van a ver cuando sean ingenieros, cuando vayan avanzando en la materia, va a ver que cada proceso industrial que se le hace se le agrega muchísimo valor, y ese valor significa un ingreso para la sociedad. Entonces, el hecho de sacar los productos sin haberle agregado valor, que pasa con los minerales y también pasa muchísimo con la soja, es una gran desventaja para el país, porque esta porción que queda de valor agregada en otros países, como puede ser Canadá, como puede ser Europa, es una porción que se la está perdiendo el país por falta de tecnificación. La otra es la diferenciación. Por ejemplo, lo que ustedes ven a la derecha es una lapicera Montblanc. La lapicera Montblanc es la más famosa del mundo, ¿no es cierto? Y es prácticamente un lujo. Son lapiceras que valen 1.000 euros, 5.000 euros. Entonces se espera tener características únicas con esto. Obviamente es una estrategia específicamente de nicho. Muy poca gente compra una Montblanc, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con un Rolls Royce y lo mismo ocurre relativamente con una Ferrari. Se requiere una fuerte innovación aún para hacer productos tradicionales, digamos, como el Montblanc. Ustedes no aceptarían tener una lapicera de como ocurría en los años 1800. ¿Por qué? Porque escribiría como la mona. Se trata de ir llevándola, aún que sea un objeto de lujo como un Rolls Royce y qué sé yo, a que tenga toda la tecnología moderna. Y en general se basan en mercados de alto margen o de altísima necesidad, como puede ser, por ejemplo, la farmacéutica de las drogas oncológicas, por ejemplo. La diversificación es lo contrario de alguna manera, o sea, tratamos de, por cuestiones de capacidad ociosa o por cuestiones de que queremos abarcar más mercado, tratamos de hacer más cosas, la diversificación. Esto sale bien cuando las empresas son un poco más grandes. Cuando las empresas son chicas hay mucho problema con respecto a esto. Entonces la empresa va a presentar diferentes productos o va a atender a múltiples mercados. También puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se busca, como la estrategia corporativa lo decía, la sinergia entre las diferentes actividades, ya sea operativa o simplemente financiera, como habíamos hablado, que la parte automotriz paga la investigación y desarrollo. Presenta riesgo en la coordinación, son muchos negocios, y se diversifica el capital en diferentes negocios, por lo cual puede ocurrir que se minimice el impacto de las inversiones. La última estrategia que vamos a ver, creo que es la última, es la del liderazgo en costo. Esta prácticamente no necesita ninguna explicación, sino que se trata de producir los productos al precio, sacándoles todas las otras características de valor, llevándola al mínimo realmente, entonces, pero buscando diferenciarse en costo, ser los más baratos. Pero ¿qué ocurre? Esta ventaja es emulable con el tiempo, es muy fácil de llegar a los bajos costos, ¿no es cierto? ¿Por qué es muy fácil? Porque las empresas pueden comprar la tecnología, pueden adquirir el know-how, por ejemplo, llamando a un cliente que quedó libre de otra empresa, ¿no es cierto? Se obtiene con la experiencia, también con economías de escala, como hablábamos, ¿se acuerdan del monopolio, del oligopolio? ¿Por qué? Porque se hacen grandísimas inversiones y también con una ventaja tecnológica al utilizar mecanismos automatizados, por ejemplo, o máquinas de gran rendimiento. Como pregunta de autoevaluación, podemos ver de enumerar en forma correcta 10 objetivos empresariales en los tres niveles, en la estrategia corporativa, en la estrategia de negocio y en las estrategias funcionales. También podrían usarlo en lo que es la parte de programas y metas prácticamente operativas que habíamos visto. Tomando uno de ellos, ¿cómo se podría gestionar con la administración por objetivo? Entonces, hagamos los plazos, definamos los responsables. Entonces, ¿cómo podemos ir midiendo si este objetivo se va cumpliendo? Y si no, ¿cómo sería? ¿Culpa de quién sería? ¿O responsabilidad de quién sería? Enumere al menos 2 empresas que conozca de cada una de las categorías de estrategia genérica o de conjunto. O sea, empresas totalmente diversificadas, empresas que se integraron hacia adelante, empresas que se integraron hacia atrás, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, ya ahí habíamos dicho
de Arcor, ¿no es cierto? Arcor también se integra hacia atrás, por ejemplo, en el sentido de que ha comprado un ingenio, que creo que es el ingenio de la reducción, entonces también hizo un ejercicio de integración hacia atrás.